Muy buenos días a todos, hermanos, hermanas, amigos y amigas que se van acercando a nuestra experiencia de reflexión bíblica dominical. Damos gracias al Señor. Hoy es domingo 26 de julio, último domingo de este mes de verano, y aún continuamos en el tiempo de cuarentena en la isla de Puerto Rico. Así que, bueno, eso es parte de la adaptación que seguimos trabajando, seguimos viviendo, pero como iglesia seguimos teniendo estas experiencias a través de las redes sociales y poder llevar la palabra, llevar nuestro mensaje siempre, sin que nadie, sin que nada nos detenga a través de estas experiencias. Saludamos a los hermanos y amigos que se van acercando. Damos gracias a Dios por este día. Yo soy el pastor Richard Rojas Banucci, pastor de la primera iglesia presbiteriana, la iglesia que auspicia este estudio bíblico dominical y también el culto de adoración que a las 11 estaremos compartiendo. Así que gracias por acompañarnos en este día. Voy a incluir en este momento a mi hermano y anciano gobernante Freddy Reyes Sorto, quien es maestro de escuela bíblica en nuestra iglesia y quien también está dirigiendo esta experiencia dominical. Sí, buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Buenos días, Freddy. La bendición del Señor, ¿verdad? Que es en este día de adoración a nuestro Dios. Tenemos una lección hoy hablando sobre el tema del Espíritu Santo. Y la lectura se encuentra en Hechos 2, del 1 al 14 y luego del 37 al 47. Así que vamos a orar para comenzar esta actividad, pidiendo la dirección a nuestro Señor. Padre Celestial, te adoramos en este día por tu amor, por tu misericordia, que es nueva cada mañana, cada día nos das nuevas experiencias. Agradeciendo tu presencia y la dirección de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Queremos, Señor, también de esta manera presentarte esta actividad para que tú, a través de tu Espíritu, toques nuestros corazones, toques, Señor, nuestras mentes y puedas transformar, Señor, nuestras vidas de manera que podamos glorificarte en todo momento, en todo lugar. Señor, danos la sabiduría, danos las capacidades para poder llevar tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Bien, vamos entonces a tener la lectura, hermano Richard. Sí, vamos a compartir con ustedes la lectura del día de hoy. Como todos y todas saben, estamos trabajando el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy la lección, la unidad es el tema de Jerusalén. El estudio bíblico es el Espíritu Santo y vamos a leer la porción de capítulo 2, versos del 1 al 14 y luego vamos a leer del 37 al 47. Hechos 2 del 1 al 14 y luego del 37 al 14 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas según el Espíritu se movía a expresarse.
Se encontraban por entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos, sorprendidos y admirados, decían: ¿no son galileos todos los que hablaban? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua materna? Partos, medos, elamitas, y los que vivimos en Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto, y la parte de Libia que limita con Cirene, los romanos que estamos de paso, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las grandezas de Dios. Estaban todos desconcertados y confundidos y comentaban: ¿qué significa esto? Otros, por el contrario, se burlaban y decían: están borrachos. Leemos del verso 37 hasta el 47. Estas palabras les llegaron hasta el fondo del corazón y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Y Pedro les respondió: conviértanse y bautícense, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, para que puedan perdonar sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para todos los extranjeros a quienes llame el Señor nuestro Dios. Y con otras muchas palabras los animaba y los exhortaba, diciendo: pónganse a salvo de esta generación perversa. Los que aceptaron su palabra fueron bautizados y se les unieron aquel día unas 3,000 personas. Los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles, vivían unidos y participaban en la partición del pan y en las oraciones. Todos estaban impresionados porque eran muchos los prodigios y señales realizados por los apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus haciendas y las distribuían entre todos según las necesidades de cada uno. Con perseverancia acudían diariamente al templo, partían el pan en las casas y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban el aprecio de todo el pueblo. Por su parte, el Señor cada día agregaba al grupo de los creyentes aquellos que aceptaban la salvación. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bien, estamos en el área geográfica de Jerusalén. Acuérdense que el Señor le dijo que en pocos días iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo y que se esperaran en Jerusalén. Los discípulos se fueron y se congregaron en el aposento alto donde vivían, ¿verdad? Los apóstoles los nombra, y que perseveraban ahí unánimes, juntos. La espera de los discípulos en Jerusalén de la promesa de Jesucristo acerca del derramamiento del bautismo del Espíritu Santo, cerca de unos 120 personas, mujeres y hombres, y la ascensión de Jesús resucitado al Padre, no era el abandono de estos que esperaban, era la garantía de un Cristo que no muere. Es la buena noticia de su retorno y la garantía de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo sobre su iglesia. Dicha experiencia da todas las señales del Dios eterno, con estruendos, fuego y viento potente.
La naturaleza se estremece y es sensible a la intervención de Dios en la historia de los seres humanos. Resulta interesante que en tal evento Jerusalén, Judea y Samaria y lo último de la tierra están representadas ahí en ese lugar geográfico, en ese momento. Allí las personas, ahí las personas que moraban, aparte de los residentes, también estaban unos visitantes judíos y aquellos que habían aceptado ser parte del pueblo piadoso que adoraba al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que se le llaman los prosélitos también, ¿verdad? Habían personas que no hablaban el hebreo o porque eran prosélitos o porque habiendo sido judíos de descendencia judía, habían nacido fuera de Israel. Situaciones que datan de los siglos por distintas intervenciones imperialistas, ¿verdad? O imperiales, como la egipcia, sirios, los babilónicos, los de Macedonia, los persas, y por circunstancias que promueven emigraciones y por otras razones, ¿verdad? Como son los llamados de Dios a personas para hacer su voluntad. Es el caso de Abraham. Este entramado histórico es crisol que no puede pasarse por desapercibido el evidente plan de Dios, ¿verdad? Porque fíjense lo que está ocurriendo, y esto databa de más de 2000 años de que todas estas cosas estaban ocurriendo. O sea que toda esa gente que llega y que se concentra ahí es producto de toda esa historia y de todas esas circunstancias que habían ocurrido históricas. El escenario tampoco puede ser más propicio. Y los personajes que tienen un fundamento o conocimiento de la ley de Moisés, de los profetas de Israel, de los salmos y de los hechos acontecidos en Jerusalén hacía una semana sobre el juicio, la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor y Cristo, Jesús de Nazaret, lo cual tampoco escapa al evidente plan de Dios. Ese es un tema, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios tiene un plan con la humanidad y aquí en todos estos hechos que se narran y la historia, recuerden que Hechos es el libro histórico, de la iglesia. Y interesantemente también se está celebrando un día, no sé, hasta aquí quisiera ver si el hermano Richard tiene algún comentario, ¿verdad? Porque he hecho ahí una serie de cosas que he mencionado sobre el ambiente que está ocurriendo, el trasfondo de lo que tenemos en este día. Sí, no voy a añadir mucho, pero sí en efecto, pues Hechos nos introduce a una nueva visión de lo que será el nacimiento de la iglesia. Este libro tiene una importancia histórica, no solamente en el sentido, ¿verdad?, cronológico, sino también histórica en el sentido de lo que Dios ha estado haciendo a través de los tiempos en medio de la humanidad. Nosotros sabemos que Dios se reveló como creador en el libro de Génesis, se revela como el Redentor en los Evangelios y ahora estamos viendo una nueva autorrevelación. Es importante esa palabra porque es Dios quien se está revelando. Nosotros no lo estamos descubriendo, nosotros no hemos alcanzado esta visión por nuestra bondad, porque somos seres humanos superiores, trascendentes, hemos sido más religiosos, o porque tan siquiera hemos cumplido la ley. Lo importante es que Dios se ha autorrevelado. Lo que eso significa es que Dios está mostrándonos en su gracia, en su amor infinito, cuál es su propósito histórico para cada periodo de la historia de la humanidad. Y ahora el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra de una manera preciosa, de una manera
pues que recoge, yo diría, un escenario poderoso, porque es la palabra que más una de las palabras que se repite en el libro de los Hechos, con poder. Dios se manifiesta con poder a la humanidad y nosotros estamos viendo, o ante nosotros se despliega esa revelación hermosa de ese Dios todopoderoso. Amén. Así que también en esa historia, también los tiempos que se marcan, ya vimos cómo se da la crucifixión de Cristo como el Cordero de Dios, precisamente en el día de la Pascua. Y se da la situación también de su resurrección dentro del mismo calendario judío. Así que ahora tenemos una fiesta que se le conoce como la fiesta de Pentecostés, que viene de una palabra griega que significa, que quiere decir 50. Esa era una fiesta conocida también como fiesta de la semana. Se contaban de la Pascua, se contaban 7 semanas, ¿verdad? De 7 días, 49. El siguiente día, entonces ocurría esta fiesta que también se le conocía como la fiesta de la cosecha del trigo. Y es una fiesta donde se hacen ofrecimientos, es una ofrenda que nace del corazón en reconocimiento a la bendición que habían recibido de Dios. Es una fiesta de alegría, de gozo para todos. Es un ambiente pleno de esplendor, ¿verdad? Esplendorosa. Incluso para mí es profético, pues se da una cosecha, ¿verdad? Para lo que se está celebrando, y lo que ocurre, se da una fecha de unos 3,000 conversos, lo que respondieron aquel día el llamado del arrepentimiento, al bautismo para perdón de pecados y al recibimiento del don del Espíritu Santo. Porque para mí me resulta interesante ver esta fiesta, el significado, porque en otros libros históricos me ha dado la impresión de que el cristianismo tomó de fiestas que no eran cristianas, incorporándolas para hacerse como más como ser aceptado. La verdad es que lo que sí no podemos negar es que que nace dentro del judaísmo, dentro de ese Dios que se ha venido manifestando a través de la historia, y ya en ese tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, en Deuteronomios capítulo 16, versos 9 al 11, nos habla de la fiesta de Pentecostés, y en parte, porción bíblica, nos dice: te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitar en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviera en medio de ti. O sea que es una fiesta donde vemos un momento de igualdad, donde todos son iguales y están adorando a un mismo Dios, y hay alegría y hay felicidad porque Dios es bueno. Así que ese contexto de esa fiesta también me da un sentido profético por lo que ocurre ahí de la gran cosecha, porque para mí es una gran cosecha, y se parece también a la pesca milagrosa también, y donde también se da algún cumplimiento real de cuando le dice Jesús a sus discípulos: los haré pescadores de hombres. La verdad que es extraordinario lo que estamos viendo hoy, viéndolo en los contextos que estamos hablando. Sí que tenemos ahí la fiesta de Pentecostés. Richard, no sé, hermano pastor, si tiene algún comentario ahí. Sí, yo quiero recalcar el sentido comunitario que le asigna, el valor comunitario, que continuamente
tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento le asigna a estas manifestaciones divinas. Y a mí me parece, ¿verdad?, que aunque bien es cierto que por ahí es muy popular un dicho que dice que la salvación es individual, también es cierto que los escenarios que nos pinta la Biblia son escenarios siempre familiares y comunitarios. Es bien importante que nosotros veamos eso que está delante de nosotros y no lo minimicemos, porque Dios quiere manifestarse comunitariamente, Dios quiere manifestarse a la humanidad, y Dios quiere salvar a la humanidad, Dios quiere salvar familias enteras. Si quieren, tomen el ejemplo, por ejemplo, del caso de Noé, que Dios no salvó a Noé individualmente, sino que Dios abrió aquel arca para que toda la familia de Noé participara de esta salvación. Ahora vemos que la iglesia no es un individuo. Y aun cuando venían del modelo de un maestro con sus seguidores, ahora se amplía este marco de referencia, porque la iglesia eh, es la semilla que florece cuando Jesús cae en tierra, muere, y esa semilla muere, como dice el apóstol Pablo, resucita, y entonces florece, obviamente, la fe cristiana, florece la iglesia, y lo que florece es el mensaje poderoso de Dios manifestado en el Espíritu Santo a la comunidad. Vamos a ver más adelante las señales de cómo esto se manifiesta en la comunidad entera, pero es importante que nosotros entendamos que Dios salva también ese concepto, ese redime, ese concepto de que no me salvó a mí, ¿verdad? Por eso Jesús dice Padre nuestro y no Padre mío. Esa perspectiva de lo que Dios está haciendo comunitariamente es importante, porque los cristianos no son un montón de individuos que creen en Jesucristo, sino más bien una comunidad de fe que sigue el ejemplo de vida y también las enseñanzas de Jesucristo el Señor. Amén. Yo creo que ese es el mensaje que es bien pertinente a nuestro tiempo, porque las circunstancias en que hemos ido viviendo y que nos hemos criado, que hemos vivido, ahí como resaltando el individualismo como un asunto importante, incluso para tener el éxito. Por ejemplo, dichos como el que venga atrás que arree, o la salvación es individual, nos empezamos a dar cuenta que el Señor siembra una semilla, y estoy haciendo referencia a la parábola del sembrador, ¿verdad?, que hemos hablado, pero el mundo nos siembra otra semilla, y nosotros decidimos cuál de las dos usamos, la de la cizaña o la del trigo. Aquí está la fiesta del trigo, de la cosecha del trigo. Y en algunas veces yo he tenido algún tipo de experiencia donde a raíz del problema de la deuda fiscal, ¿verdad?, del país, pues le decía que uno de los problemas que teníamos, le decía a una persona, era que habíamos fallado en los proyectos comunitarios. Y la persona me quedó viendo como que era eso. De hecho, era una persona dedicada a la cuestión de banquero, ¿verdad?, para cuestión financiera. Y a mí me sorprendió eso, porque yo creo que es central el tema de lo que es comunidad. De tal manera que en la Mishnah es que le dicen, ¿verdad?, que es la tradición oral, que luego la tradición judía la pone en un código escrito. Ahí pues se manifiestan de lo que es la comunidad, que no te puedes separar de la comunidad, porque es la que te da valor de una manera, y tú también como individuo tienes una obligación moral de darle valor también a esa comunidad. Y nosotros hemos perdido esa visión, y nos damos cuenta
en términos naturales de la importancia de lo que es, primero nosotros somos dependientes, después somos independientes y después somos interdependientes. O sea, pero siempre vemos, solo en las primeras fases hay una dependencia, ¿verdad? En nuestro nacimiento, incluso después, cuando nos ponemos demasiado ya adultos, donde perdemos muchas facultades, volvemos también a ser más dependientes. O sea que ese sentido de comunidad es central en esto, y creo que es lo que permea todo este asunto. Y creo que estos son los momentos para tratar uno de resaltar esto. El tema es cómo lo racionalizamos y cómo lo vivimos, cómo logramos hacer comunidad. Y aquí, pues yo creo que ahí es donde radica todo esto, porque quien hace que esa comunidad sea efectiva, haya felicidad y haya sencillez en el propósito de Dios, es precisamente la guianza del Espíritu Santo, que es lo que estamos celebrando con este análisis y estudio que estamos haciendo. Así que nos habla, de alguna manera, de que estaban juntos, unánimes, sentados en la casa. Están sentados, ¿no? Tal vez otros dicen que estaban unánimes en oración y todo eso. Bueno, en nuestra tradición posiblemente pensaríamos que estaban de rodillas, con la frente pegada en el piso, dicen que estaban sentados. Eso me llamó la atención, nunca me había puesto a pensar en eso, pero podemos pensar que sentados es un símbolo también de espera, de que estamos esperando al visitante que va a llegar, que estaba prometido, que había anunciado que dentro de no pocos días recibirían la visita, el bautismo del Espíritu Santo. También ahí se dan unos eventos importantes que son consistentes con todas las manifestaciones del Dios de Israel, el Dios Yahvé, yo soy el que soy, a través de los tiempos, a través de lo que yo estoy aprendiendo de mi pastor, de las teofanías. Hoy es domingo, ¿verdad? De las teofanías, porque se dan unas situaciones ahí donde se habla del viento y del fuego, y se oye de un estruendo. Y ese estruendo a mí me llama la atención porque no es un estruendo imaginario, porque lo oyen los que están dentro de la casa, pero también lo oyen los que están en Jerusalén. De manera que sí, hay un elemento auditivo que une todo eso, y hay un solo centro, que es la casa donde están los discípulos, donde está la iglesia, vamos a decirlo de esa manera, donde está la iglesia. Así que el viento, por ejemplo, cuando nos habla del viento, podemos ir a Génesis 1:1, en una versión habla que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Estaba la tierra desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios aleteaba, revoloteaba. Ahora pues me doy cuenta con esto, es que era un ruido estruendoso, ¿verdad? Aleteaba sobre las aguas. El otro es el fuego, que es símbolo también de la presencia de Dios. Cuando se le presenta a Moisés, el ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de un arbusto que no se consumía. Y ahí entonces hay una experiencia. Ahora, qué importante esto es, que la misma naturaleza es sensible, como decía, a la manifestación de Dios, haciendo unas señales contundentes de cómo Dios interviene en la naturaleza y en la historia del ser humano. ¿Algún comentario, hermano Rich? Bueno, sí, volvemos a seguir enfatizando el interés de Dios de entrar en la historia de la humanidad.
Pentecostés como celebración, como fiesta, es una fiesta. Nosotros tenemos días festivos también, nosotros tenemos días feriados y en esos días como sociedad resaltamos personajes, figuras, eventos, ¿verdad? Justo en el día de ayer estábamos celebrando un evento que para la sociedad puertorriqueña pues es histórico. Eh, pero este particularmente, el día de Pentecostés, tiene ese doble significado de que, ¿verdad? Obviamente son los 50 días después de la Pascua y es también el momento donde la gente cosecha ese trigo, esos frutos y los trae como una ofrenda al templo, lo mejor de la cosecha. De todo lo que tengo, ¿verdad? Si tengo 2 corderos, el más bonito se lo llevo al Señor. Si tengo trigo, el mejor trigo que tengo se lo llevo al Señor. Este sentido otra vez de la afirmación de lo comunitario y también el Dios que quiere entrar en la historia. El Dios que quiere estar sumergido en medio de la historia y ser parte de la vida cotidiana del pueblo. Está bien presente allí como aquellos que están sentados en el aposento alto. O sea, Dios quiere hacerse real. Dios quiere manifestarse y entablar una relación cercana, una relación transformadora, una transformación donde se manifiesta un poder, porque en efecto lo que tú estás hablando de esas señales y esas imágenes es una manifestación de un poder a través de la naturaleza, y por encima de la naturaleza también veremos también unos elementos que no son tan natos de la naturaleza, sino que son evidencias que Dios va dejando en el camino de que está haciendo algo nuevo, de que se ha transformado desde el momento de la creación, donde el Espíritu aleteaba sobre el caos de las aguas. Ahora el Espíritu, una vez Jesús asciende a los cielos, desciende el Espíritu Santo para que la iglesia no quede huérfana, para que la iglesia no se quede sin cabeza, para que la iglesia no se quede caminando por ahí sin gobierno, sin dirección, sin propósito y sentido de vida. Yo creo que todos estos elementos se van acercando poco a poco. Tomará años, décadas, siglos que nosotros podamos entender qué es lo que Dios está haciendo aquí, pero en efecto lo que Dios está haciendo es que Dios está transformando. Y el hecho de que estén sentados esperando al visitante, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, afirma la idea de que esto no es de hechura humana, esto no es de construcción humana. La iglesia, en efecto, es construcción de Dios. Luego estará en manos de los seres humanos, y los creyentes y discípulos y discípulas del Señor tomaremos riendas en esto, pero el estar esperando significa que la pega que unirá todos estos elementos y le dará sentido, es el mismo Dios que se revelará a cada uno de los creyentes y más allá. Así que ocurre también, ¿verdad? De que hay esa manifestación, dice, donde fíjese que muchas de estas cosas, el Espíritu Santo se manifiesta, en este caso, dice, como lenguas de fuego. Primero, como un estruendo que llenó la casa. Segundo, como lenguas de fuego que se asientan sobre los discípulos. Y el otro efecto es que comienzan que luego que reciben el espíritu, que se asienta esas lenguas de fuego, como lenguas de fuego sobre los que están en el aposento alto, fueron, dice, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguajes extranjeros según el Espíritu les daba que hablaran. Ese es el otro evento importante que debemos de resaltar. Hay un porqué se habla en un lenguaje que luego se dice que esos galileos no conocen. Por eso es que se maravillan. Sin embargo, aquí vemos el elemento de comunicación. Y aquí volvemos a ver otra vez a lo comunitario, la comunicación. La comunicación es la relación entre las personas. Un lenguaje que tiene un propósito de integrar,
de integrar, de llevar un mensaje, de transmitir un mensaje a algunas personas. Y ahí entonces vemos cómo Dios está interesado en una gente que oigan a los testigos, ¿verdad? Que eran lo que había dicho Jesús, y me seréis testigos en Jerusalén. Y aquí está el testimonio en Jerusalén. Así que hay ese efecto maravilloso del hablar en otras lenguas con unos propósitos claros. Jerusalén es la ciudad en que moraban en ese momento, estaban morando judíos fieles de todas las naciones. Los que estaban en Jerusalén son atraídos por el estruendo, esa gente son atraídos por ese estruendo oído en la casa, un estruendo que también habían oído los que estaban dentro de la casa. Esos moradores no se explicaban por qué cada uno los oía hablar en su propia lengua donde habían nacido. Por eso les digo, el pueblo de Israel, los judíos se habían expandido a través de distintas tierras. Por ejemplo, aquí había gente que vivían en Babilonia, por ejemplo, que se quedaron allá, no todos regresaron, y se mantuvieron esas relaciones porque hubo relaciones de familias que también se unieron con los nativos, y posiblemente, bueno, el efecto está, por ejemplo, de las personas, digamos, de Puerto Rico que hablan español, se van a Estados Unidos, o personas de Latinoamérica que hablan español, van a Estados Unidos y los hijos no hablan español. Así que habrían algunos que llegaban así igual, hablaban griego o hablaban otros idiomas de los distintos lugares donde habían estado. Esto es extraordinario, o sea, esto es un hecho, como dice alguien por ahí, estos son los datos, por eso es que es histórico el libro. Pero hay unas preguntas del por qué. Hago notar que aquí hay un cumplimiento, y yo le llamo predicación representativa del Evangelio. Allí estaba Jerusalén, Judea y Samaria, y lo último de la tierra, reunidos ahí en Jerusalén, aquí, oyendo a quienes estaban testificando del Señor y Cristo, de Jesús de Nazaret. Eso para mí es un descubrimiento, porque yo no había razonado esa parte también, ¿verdad? Que había como una representatividad ahí, y ahí hay un cumplimiento ya de esa promesa de ser testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Alguna reflexión ahí, hermano Richard? Sí, también a mí me parece que, aunque sutil, saludo a los amigos y amigas que se han ido conectando a nuestro tiempo de reflexión bíblica. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles durante todas estas semanas, y hoy estamos hablando del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Si tú recuerdas, Freddy, una de las cosas que hacen por lo menos los imperios antiguos, ¿verdad? Estamos hablando de Babilonia, de Siria, y en el presente de la iglesia Roma, es imponer su idioma. Y es una de las marcas que los imperios dejan sobre, vamos a decirlo así, sobre sus súbditos. No solamente les impone un gobierno, una moneda, le imponen el idioma. Así que en gran medida esta manifestación del Espíritu, por un lado, refleja lo que es el reino de Dios, y por el otro, una diferenciación, porque en lugar de hacerlos hablar en el idioma, el reino de Dios habla el idioma de aquellos a quienes se acerca. Y esto es una manera misional de recordar que la manera en que nosotros debemos acercarnos a los demás, el modo en el que debemos proclamar el Evangelio de Jesucristo, la palabra del Señor, no ha de hacer por la vía de la imposición imperial, por la vía de nosotros imponer ideas, de imponer estilos de vida, de imponer
¿verdad? Modos de pensar, sino que lo esencial y primero que nos enseña aquí Dios a través de esta manifestación de las glosolalias, es la palabra que se utiliza en el griego, y la glosolalia lo que significa es un idioma terrenal, un idioma terrenal. Ellos están hablando en otros idiomas terrenales para los cuales no estaban entrenados, de los cuales no habían aprendido esa habilidad, ese poder, esa gracia, ese don de hablar en otros idiomas, nos habla a nosotros de la intención de Dios, de no imponerse sobre aquellos sobre quienes sobreviene, porque el Espíritu viene de arriba y dice el texto que cae sobre ellos, pero los pone a hablar a ellos, y los habilita no para imponer su idioma sobre los demás, sino los capacita para que ellos se acerquen a los demás en el idioma de aquellos que están escuchando como audiencia. Eso es un detalle sumamente importante en este relato. Amén, amén, amén. Ante esta situación, yo no sé que usted, si hubiera estado ahí, que usted hubiera pensado, pero se cae de la mata, como ahí dice. La pregunta es, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿No? Es la pregunta normal de cualquier persona. Aquí está ocurriendo algo extraordinario. Está ocurriendo algo que hay que explicar. Aquí está ocurriendo algo que tenemos que satisfacernos de la razón por qué ocurre. Así que hay una búsqueda de explicación y hay una gente que le gusta dar explicaciones, porque ahí se da esa situación. Uno se pregunta qué es lo que pasa, pero hay otros que enseguida son sabelo todo, tienen una respuesta y dicen, estos están borrachos. Y me parecía a mí que tenía alguna lógica. Acuérdese que estaba en un ambiente de fiesta. Así que para mí la expresión no estaba tan fuera, no estaba tan desubicada. Pero también estaba lo que está detrás del ser humano también muchas veces, de la broma, del querer minimizar las cosas. Y era, no, estos están borrachos para, en el sentido de burla, en el sentido de broma, de cosas que son importantes, darle un sentido, darle, invisibilizarlas y no considerarlas en su correcta perspectiva. Correcto. Acuérdate que uno no le hace caso a los borrachos y eso es una forma también de boicotear el proyecto de Dios. Sí, sí, ahí vemos la naturaleza humana, como muchas veces nosotros no somos serios con nuestras propias vidas y no le damos atención a unos asuntos que hay que detenerse a pensar, que es otra de los grandes eh, eh, capacidades que Dios nos ha dado, esa capacidad de pensar, de observar. La gente que se preguntó qué es esto, pues creo que es la que tenía la mayor honestidad, porque aún hoy nosotros no nos podemos explicar ese asunto, cómo alguien puede hablar en un idioma extranjero que no conoce y que lo entendían perfectamente los que estaban al otro lado. Así que ahí ocurre y de hecho, ¿qué es lo que estarían diciendo? Para mí, estaban hablando precisamente de lo que el apóstol Pedro les habla en el primer mensaje que él da, que es extraordinario, que no lo leemos, no lo tuvimos leído porque esto es una asignación que le estamos dando a los hermanos. que lean ese primer mensaje de Pedro. Pero sin duda está hablando del fundamento, del testimonio de lo que ellos habían visto acerca de la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesús, la razón de ser, de que es el Hijo de Dios, de que es el Cristo y de que es el Señor. Esas son las maravillas que Dios había hecho. Es la provisión de Dios. Así que, hermanos, ¿qué haremos? La siguiente pregunta, o sea, ¿qué es esto? La siguiente es,
ante este mensaje y ante todo esto que nos ha hablado, ¿qué tenemos que hacer? O sea, siempre buscamos una respuesta y eso le pasó a Juan el Bautista cuando les hablaba de que el hacha estaba puesta en el árbol y les hablaba de que había uno que venía después de él, que el que bautizaba en agua, que el que venía bautizaba en fuego y en espíritu. Y la pregunta que ante eso también el mismo espíritu hacía el mismo trabajo, de que se quedaban maravillados, se quedaban atónicos, se quedaban perplejos, eran compungidos y se preguntaban, ¿y entonces qué tenemos que hacer? Eso así mismo le preguntaban a Juan el Bautista. Este mensaje no es diferente, es el mismo mensaje a través de toda la historia a la humanidad. Y la contestación, ¿verdad? Que creo que es lo que la iglesia hace es arrepiéntanse o conviértanse. Segundo, bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y la promesa de que reciben la guianza y el don del Espíritu Santo. Ahí tenemos entonces como una fórmula, pero esa fórmula hay que descomponerla. Y ahí se vuelve a hablar, primero el arrepentirse, ¿verdad? Que es un tema importante que después él le dice que arrepentirse es volverse a Dios, estar caminando de espaldas a Dios, volverse a Dios, dar frente a Dios, arrepentirse de los pecados. Luego bautizarse, que es, volvemos otra vez al tema comunitario, a formar parte del pueblo de Dios. Bautícese en el nombre de Jesucristo. Claro, aquí hay algunas personas han interpretado esto, incluso había algunas sectas que hablan nada más de que hay que bautizar en el nombre de Jesús, nada más. Y esa es una tergiversación, ¿verdad? Porque algunas razones habrá, pero nosotros creemos en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, creemos en el Dios Trino. Así que, pero aquí se hacía énfasis porque ese era el tema revelador en ese momento, que Cristo era el Señor y que Cristo era Dios, que era el Mesías prometido. Una promesa también, lo otro interesante de esto, para mí algo que tampoco yo me había puesto a pensar en ello, es que aquí se reafirma lo mismo que le habían dicho al soldado, al carcelero, donde le dice que tú serás salvo tú y tu casa. Aquí hay una promesa abierta de carácter universal. Eso es lo otro distinto. Este es un mensaje dirigido, dice, tú, tu familia, y a los que vienen, y a todo aquel que el Señor nuestro Dios llamare. A todo aquel que el Señor llamara. O sea, es una invitación abierta a la mesa. Y el otro es una exhortación a ser salvos de esta perversa generación. Aquí lo que estamos hablando es de la perversión de lo que estamos hablando de las ideas, en este caso de la cizaña y de los que siembran la buena semilla. En este mundo tenemos esa situación en cada momento de tener que discernir sobre las ideas, sobre los pensamientos y darnos cuenta lo que es trigo, lo que es buena semilla y lo que no es buena semilla, basado en unos valores, en los valores del reino del Señor. Yo creo que este domingo se está hablando precisamente de los valores. No sé si tenemos ahí, Richard, alguna sí, de manera breve, yo quiero reafirmar que este relato es uno de los relatos donde más claro nosotros podemos ver la intención de Dios de que este evangelio, de que estas buenas nuevas, estas buenas noticias de las que Jesús, ¿verdad?, envió a sus discípulos en la gran comisión, allá en Mateo cuando leemos, está cercanamente vinculada a la intención de Dios
de alcanzar a aquellos y aquellas que de otra manera la fe judía no había podido alcanzar. Y yo creo que esto es importante para nosotros como creyentes, que miremos con reverencia esta verdad, porque tú y yo como discípulos y discípulas del Señor hemos sido precisamente invitados por Dios, número uno, a esperar porque ese Espíritu Santo tome nuestra agenda misional, tome nuestra visión acerca de Dios y la transforme. El estruendo, el viento recio, el fuego, y el fuego es símbolo de transformación porque el fuego lo que quema lo transforma en otra materia, son signos de que Dios está en un taller donde está transformando precisamente la visión humana acerca de Dios. Y lo otro, habla en otras lenguas, pero las lenguas de aquellos que están allí y que no son alcanzables de otra manera que no sea a través de la gracia y la afirmación de un Dios que se abre a qué, se abre a aquellos y aquellas que ya no eran parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios dice que tienen la posibilidad de escuchar el mismo mensaje que por a través de la historia se había hablado, y algunos seguramente hasta sentían celos del pueblo de Israel diciendo, mira esas historias y cómo Dios se les reveló ahora. De algún modo este pacto de fe se hace extensivo por la gracia a todos y a todas los que antes de este momento histórico no eran parte de este pacto. Ahora son invitados, son invitadas por el mismo Dios a través de esta manifestación para que puedan entender, para que puedan formar parte y puedan también aceptar el señorío de Jesucristo en sus vidas. Amén. Así que de ahí se empiezan a ocurrir, ¿verdad? Hubo entonces como 3,000 personas que se convirtieron y perseveraban en la comunión unos con otros y el partimiento del pan y las oraciones. O sea que empezaron a tener una vida comunitaria, y nos habla también que dado al temor o aquellas cosas que sí tocaban el corazón del pueblo de Jerusalén, y las maravillas y señales que se daban a través de los apóstoles, pues personas empezaron a sumarse, y dice que vendían sus propiedades y bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Este tema muchos los han sacado, pero y en algunas perspectivas un poquito fuera de lo que es el propósito ¿verdad? Histórico. Dice, esta no era una imposición para pertenecer ahí. No era una imposición a ser observada por los seguidores de Jesús. Eran decisiones libres y voluntarias, y eran manifestaciones de los frutos del Espíritu. O sea que ven la diferencia a establecer una imposición, y aquí ¿verdad? A que alguien por el fruto del Espíritu y que guiado por el Espíritu realice unas cosas, que las entienda, que es lo que debe de hacer. O sea, pues, aquí ocurrió una contraposición a lo que pasó con el joven rico, de que cumplía la ley, que era la entrada al reino de Dios era a través de la ley mosaica. Y aquí se ve cómo personas, al tener esa experiencia, es una entrega total de sus bienes materiales, pero este era producto de una vivencia, de una guianza del Espíritu Santo, que provocaba en ellos esas conductas. Dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo creo que lograr ese tipo de estado
estado de la persona, de la alegría y de la felicidad y la sencillez de corazón, o sea que no hay detrás de la mente no hay otro plan más que agradar a Dios y amar al prójimo. Y así de esta manera nos habla que esa comunidad dice que tenía el favor con todo el pueblo. Bueno, yo un poco lo veo distinto a como se había proyectado, como que la gente ¿cómo se llama? Lo reconocía. Sin duda eso tiene sentido, pero para mí es también el sentido de cómo la iglesia favorece al pueblo llevando los beneficios del reino de Dios. Así que la iglesia considera al pueblo que le rodea como un objeto objetos de bendición del mismo Dios que nos creó a todos. Así que teniendo favor con todo el pueblo también, o sea que la iglesia no se cierra, sino que se proyecta a la comunidad en la cual vive en las distintas formas, ¿no? en la multiplicidad de formas, en la multiforme gracia de Dios. Así que de esta manera se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay una cosa que quería mencionar, y era que el sentido de la vivencia sectaria, pues no era extraña en Jerusalén, porque habían grupos que vivían en comuna. Una de ellas podía ser los esenios, por ejemplo, que era como la tercera, entre comillas, filosofía a los saduceos y fariseos, que precisamente eran uno de los grupos que denunciaban la hipocresía de los fariseos, pero en eso coincidían con el Señor Jesucristo. Durante el reinado de Herodes hubo grandes fundaron comunidades que poblaron muchas comunidades de Judea. Una de las características de ellos era que el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Como buenos judíos, para que ocurriera una intervención divina de forma de guerra, y de esta manera se pondría el fin del mundo. También también renunciaban a la propiedad privada y muchas veces al matrimonio, o sea, practicaban el celibato. Lo que quiero traer con esto es que no era extraño que hubiera estas comunas, pero aquí lo que se está fundando es la nueva comunidad, es el nuevo que es lo que conocemos ahora como la iglesia, es la nueva comunidad, es el producto del nuevo nuevo corazón que Dios transforma a través de Jesucristo, a través de la alianza del Espíritu Santo. Ahora, de esa manera es que se manifiesta Dios en ese tiempo bíblico. El reto que tenemos hoy es cómo Dios se está manifestando hoy y cómo Dios nos guía en el siglo XXI, ahora en América Latina, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en los distintos sitios, por las distintas circunstancias, cómo el Espíritu de Dios nos guía para tener una vida de alegría, de sencillez de corazón y de favorecer el pueblo con el mensaje de Jesucristo, que es el Señor. No sé si hay un comentario. Yo aquí terminaría mi participación, hermano Richard. Sí, Freddy. Me parece que las repercusiones de esta lectura, que apenas en una hora no podemos lograr descifrar todos los mensajes que tiene el texto y el subtexto, porque hay dentro de los mensajes evidentes, hay otros mensajes implícitos, hay otros llamados que
que siguen vigentes para nosotros como iglesia del siglo XXI. Y una pregunta en tiempos de pandemia que se sigue floreciendo es si somos iglesias en el templo o si somos iglesias fuera del templo. Y este texto nos dice que las dos, se es iglesia cuando se espera al visitante del Espíritu Santo en el aposento alto, pero también se es iglesia afuera, cuando se salen de las cuatro paredes del aposento alto y nos regamos y nos dispersamos por el mundo como parte de ese tejido. Eso no significa que vamos al mundo como individuos. El apóstol Pablo utiliza la frase embajador. Nosotros somos embajadores de Jesucristo. Y un embajador, la función del embajador es que representa a aquel que lo envía. Tiene las credenciales y es como si la persona que lo enviara estuviese presente a través de otra persona. Y yo quiero que nosotros reflexionemos en torno a ese envío que hace Jesucristo, ese envío que el Espíritu Santo pues ratifica en este capítulo 2 y nos preguntemos a nosotros mismos si hemos aprendido a hacer iglesia dentro del templo, pero también fuera del templo. Y yo creo que uno de los elementos importantes que hoy podemos resaltar es que cada casa del creyente se convirtió en un espacio sagrado. Y en esos espacios sagrados se comía el pan, se vivía en comunidad, y eso es lo que estamos viviendo hoy día, mi hermano. Tu hogar, mi hogar se convierten en casa de Dios. En lugar de nosotros pensar que estamos fuera de la iglesia, lo que hemos hecho en estos tiempos es que nos convertimos en embajadores y cada casa se convierte en un lugar sagrado, un lugar donde habita el Espíritu. Un espacio desde donde el cual podemos proclamar el señorío de Jesucristo y ser parte de la comunidad más amplia. Y ahora quizás lo más necesario que se espera de nosotros no es que aprendamos a hablar otros idiomas, pero sí aprender a cómo cuidarnos como comunidad, cómo ser creyentes que son responsables en tiempos de una pandemia, cómo podemos ser creyentes responsables en tiempos, ¿verdad? Ahora mismo estamos en una temporada de huracanes, en tiempos de necesidades. ¿Cómo podemos nosotros, de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado, extender esa gracia que hemos recibido a otros y a otras desde el lugar donde estemos? Y yo creo que esa afirmación sigue estando ahí, sigue tan vigente como nunca, y yo creo que se sigue revelando a nosotros cada día más. Así que les dejamos con esas palabras y Freddy, si tú nos diriges en oración, podemos culminar hoy con esa oración y darle gracias a Dios por este espacio. Señor, te adoramos, te bendecimos por la bendición de poder compartir tu mensaje. Y Señor, enséñanos a ser iglesia, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe como comunidad, nos guíe como personas, y que podamos estar conscientes, Señor, que somos parte de tu reino y que también, Señor, la comunidad es beneficiaria, Señor, y beneficiosa para nuestras vidas, y son la razón de ser, Señor, en nuestra vida. Gracias porque nos muestras estas cosas que, Señor, de otra manera, en otro tiempo no nos eran extrañas, pero hoy a través de tu testimonio, Señor, a través de tu espíritu, nos das, Señor, certeza de la verdad. Gracias, Padre, y bendice a cada hermano que escucha esta transmisión. Bendícele en sus casas, bendice su familia, Señor, porque sabemos que la bendición está para nosotros, para nuestros hijos y para nuestras hijas, y para todos aquellos a quien el Señor, nuestro Dios, llamare. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, Dios les bendiga. Los esperamos a las 11 de la mañana en nuestro culto de adoración por aquí, por la página de la Iglesia Presbiteriana de Puerto Nuevo. El hermano Freddy y el hermano yo nos despedimos
y les deseamos un excelente día y gracias por acompañarnos. Recuerden que una vez terminemos este estudio queda grabado en la página de Facebook y en la página de YouTube de la iglesia Puerto Nuevo Presbyterian Church, y usted lo puede compartir con otros y otras. Dios les bendiga, les mandamos un abrazo y que la gracia de Jesucristo sea contigo ahora y siempre. Amén. Chao.